Vamos a ir a la escritura en Mateo capítulo 16, Aleluya. versículos 13 al 18. Bendito Dios, te adoramos. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Amén. Aleluya. A manera de una introducción puedo decir que una iglesia sólida, ese es el tema de este mensaje, una iglesia sólida. Y una iglesia sólida es como el ejemplo que Jesús mencionó cuando dijo acerca de la construcción de un edificio, pues un edificio no depende de la solidez de este edificio, no depende de sus paredes o de su techo, ni de ningún objeto de valor que pueda tener en su interior, sino que depende de sus cimientos. Aleluya. Y si aquellos cimientos estuvieran bien firmes, entonces también toda la estructura estará firme. Pero si aquellos cimientos fueran débiles, toda la estructura corre peligro. Así como este edificio en el que nosotros nos encontramos, que aunque no podamos ver sus cimientos, pero están ahí, están bajo tierra, y lo sabemos porque el edificio aún está en pie. Y así nosotros también, como iglesia del Señor, que estamos en pie hoy, no por nuestra inteligencia o por nuestra posición económica o por nuestras pobres obras que son insuficientes, sino que estamos en pie por la poderosa mano de Dios. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí nosotros, porque a pesar de que no podamos ver al Señor, Él está aquí, pues dice la Escritura que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Así que tenemos la certeza de que Él está en este lugar esta mañana con nosotros. Para desarrollar este tema, vamos a hablar de 3 puntos. Y como número 1, una iglesia sólida es aquella que depende del Señor. Como número 2, la iglesia que es sólida es aquella que escucha la voz de su Señor y la obedece. Y como último, número 3, la iglesia sólida es aquella que permanece en el primer amor. Y esto del punto número 1, depender del Señor. Para nosotros poder como iglesia depender del Señor, necesitamos recordar que nosotros le pertenecemos al Señor. Si nosotros notamos las palabras que el Señor habló cuando afirmó acerca de la iglesia, y si usted nota, Él no dijo estableceré la iglesia o estableceré una iglesia, sino que Él fue firme al decir estableceré mi iglesia. Entonces, haciéndose dueño y señor de lo que Él estaba estableciendo. Es por eso que ahora nosotros, a la luz de la palabra, podemos entender de que nosotros no le pertenecemos a ningún ministro, no le pertenecemos a ningún pastor de esta tierra, pues nosotros como iglesia le pertenecemos al pastor de pastores, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. A ese le pertenecemos nosotros, y cuando nosotros entendemos esto, entonces seremos sólidos. Voy a citar un ejemplo que estoy seguro que ya ustedes lo escucharon en alguna ocasión, pero como va con el tema, para poder desarrollar este ejemplo, lo voy a hacer. Y es acerca en el tiempo de la esclavitud. Hubo un hombre
que había sido puesto en venta, pero este esclavo en particular estaba determinado a no servir a ningún señor, pues había entendido que vivir en esclavitud no es vida. Así que este hombre prefería la muerte antes que servir a cualquier señor. Un día se presentó una persona adinerada que andaba en busca de un esclavo, y cuando lo miró con cadenas en sus manos y en sus pies, se dispuso para comprarlo. Y aquel hombre esclavo, enfurecido, determinado, le gritaba y le decía: pierdes tu tiempo y también pierdes tu dinero, porque no te voy a servir. El hombre no hizo caso de los gritos que este hombre decía, fue y pagó el precio, y volvió, quitó las cadenas de sus manos, quitó las cadenas de sus pies, y cuando lo hubo liberado le dijo: ahora eres libre, vete y haz con tu vida lo que quieras. El hombre empezó a caminar, dio la vuelta y empezó a caminar. Al cabo de un momento, aquel señor escuchó unos pasos que venían tras él, y cuando él vuelve hacia atrás, era aquel esclavo que ya no era esclavo, era libre porque lo habían libertado y venía detrás de él. El hombre le dice: ¿qué es lo que estás haciendo siguiéndome? Si te dije que eras libre, puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pero aquel hombre que ya era libre venía quebrantado de su corazón, pues no esperaba esta acción de aquel señor, y le dijo: yo a la verdad estaba dispuesto a morir antes que servir a cualquier señor, pero como tú has tenido misericordia de mí, ahora yo te voy a servir aunque tú no quieras. Y así nosotros, como dijo Pablo, esclavos soy de Jesucristo, porque como dice la Escritura, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Mas un día el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario, libertándonos de la esclavitud del pecado. Y así nosotros, ahora, como dijo Pablo, esclavos soy de Jesucristo, pero esto era a voluntad propia, recordando que a libertad nos llamó Cristo y no a esclavitud. Así que nosotros, como libres, hoy le podemos servir al Señor en libertad, porque aquel al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Gloria a Dios, aleluya. Depender del Señor también es entender que estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, Él cuidará de nosotros, porque Él dijo que lo que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de aquella esclavitud por mano poderosa de Dios, dice la Escritura que nada les faltó en el desierto, pues el Señor estuvo con ellos como columna de nube para protegerlos del ardiente calor en el desierto, y también como columna de fuego para que tuvieran luz de noche. Además de esto, dice la Escritura de que Dios proveyó para ellos maná del cielo cuando tuvieron hambre. Además de esto, también proveyó para ellos un lugar de descanso con 70 palmeras y 12 fuentes de agua para que pudieran reposar del cansancio del calor del desierto. Además de esto, por si eso no fuera poco, para saciar aquellos antojos de un pueblo caprichoso, también les envió carne, porque la Escritura dice que les envió carne hasta que les salieron por las narices. También, además de esto, dice la Escritura que hirió la peña en Oreb para que pudieran saciar su sed. Y como dice la Escritura, aquella roca les seguía, y la roca era Cristo. Por eso es que cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor en el pozo, quedó sorprendida, impactada, y su vida fue transformada cuando escuchó las palabras del Señor, que le dijo: si tú supieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a Él, porque cualquiera que tome del agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que tomara del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y es por eso que Jesús, en el último gran día de la fiesta, se puso en pie, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo es la peña que está brotando agua de vida si la quiere recibir. Y así el pueblo de Dios aprendió a depender de su Dios, que lo sacó con brazo extendido y poderoso. Pero antes que Dios tratase con aquel pueblo, podemos nosotros ver a través de la Escritura que primeramente Dios trató con Moisés. Y por más intentos que Moisés hizo
para que Dios no lo enviara a él, porque Moisés entendía que esta misión a la que Dios le estaba enviando no era nada fácil. Por más intentos que Moisés hizo para no ir, Dios así incluso lo mandó, porque al final Moisés entendió de que si Dios lo estaba enviando era porque también estaría con él hasta completar aquella misión. Y al igual nosotros hoy como iglesia, que el Señor nos ha encomendado esta grande misión de hablar de su palabra, de predicar el evangelio. Y si Él nos ha encomendado esta tarea es porque Él estará con nosotros, porque Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él está con nosotros. Mientras nosotros obedezcamos su palabra, Él estará con nosotros para que nosotros cumplamos lo que Él nos ha dicho que nosotros tenemos que cumplir en Él. Y de esta manera aprendió Moisés a depender de Dios también, porque como vemos nosotros en la historia, que aunque Moisés no era elocuente en sus palabras, Moisés al final entendió que no se trataba de sus palabras, no se trataba de su elocuencia, no se trataba de su presencia, sino que se trataba de la presencia de Dios que iba con él. Se trataba de la palabra de Dios que no vuelve a él vacía. Y cuando nosotros entendamos estas cosas también, entenderemos que no se trata de nosotros, no se trata de los dones que podamos tener en nuestra humanidad, no se trata de la elocuencia que podamos poseer o de los conocimientos de este mundo que podamos tener, sino que claramente la palabra del Señor dice que es el Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que si nosotros como iglesia logramos conducirnos en fe, así como Moisés, siervo de Dios, que hizo todo en fe, dependiendo del Dios que lo llamó, porque como está escrito: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Faraón, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y si nosotros hoy empleamos esa fe en el Señor, al igual que Moisés, podemos mantenernos también en fe, puesta la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dele gloria y alabanza al Rey que vive por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. También, como punto número 2, aquella iglesia que es una iglesia sólida es aquella que escucha la voz de su Señor y la obedece. Porque el escuchar a Dios y obedecerle nos libra de destrucción y también nos sana. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y ya llevaban 3 días de camino y no podían encontrar agua, y llegaron a Mara, y dice la Escritura que aquellas aguas eran amargas y no las pudieron beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, mas Dios en su misericordia volvió aquellas aguas amargas y las tornó en aguas dulces para que el pueblo pudiera saciar su sed. Y dice la Escritura que ahí les dio ordenanzas y estatutos, y ahí los probó y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las plagas que le envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, entonces podremos ir delante de Él, recordarle su palabra, porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel por amor de su nombre, por amor de su palabra. Además de esto, también el escuchar y obedecer a Dios nos libra de aflicción y de grande tempestad y también de grande ruina, porque cuando Jesús habló acerca de su palabra y Él dijo: cualquiera que escuchare estas mis palabras
y las pusiere por obra. Le comparé a aquel hombre sabio que cavó y hondó y edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron ríos y vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. No así aquel que escuchó la palabra pero que no la puso por obra, porque dice el Señor que vinieron ríos y vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero como no estaba fundada en la roca, cayó y fue grande su ruina y tuvo grande pérdida. Así nosotros hoy en día, si guardamos la palabra del Señor, entonces en Él estaremos seguros, pues Él es nuestra roca inconmovible. Si estamos en el Señor, nadie nos podrá mover, y entonces seremos guardados de ruina, de pérdida y de destrucción repentina. Además, también el escuchar y obedecer a Dios nos libra de la muerte. Aleluya. Habló Dios a Moisés y le dijo: he aquí que traeré una última plaga sobre Faraón y heriré a todos los primogénitos, desde Faraón que se sienta sobre su trono hasta el último de los primogénitos de sus siervos los heriré, y también heriré a los primogénitos de sus animales. Pero le dijo al pueblo: pero ustedes tomarán un cordero sin defecto y lo sacrificarán y lo comerán asado al fuego, porque esta es la Pascua del Señor, y de la sangre de aquel sacrificio ustedes la pondrán en los marcos de las puertas. De esta manera, cuando yo envíe al destructor, no le dejaré que entre a sus casas, y así conocerán que yo, Jehová, hago diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel, porque de ustedes ni siquiera un perro correrá peligro, le dijo el Señor. Cuando el pueblo escuchó estas palabras, se postraron con su rostro a tierra, adoraron a Dios e hicieron puntualmente conforme a todas las cosas que Moisés les había dicho por mandato de Dios. Y así aquel pueblo fue librado de la muerte, porque grande clamor se escuchó en todo el país de Egipto, cual nunca hubo ni habrá después, pues no había casa en la que no hubiera mortandad. Y todas estas cosas eran sombra de lo que un día iba a acontecer, porque al igual que aquellos marcos de aquellas puertas que se tiñeron en sangre para que el destructor no matase a los primogénitos de los hijos de Israel, un día en el monte de la calavera, en un madero fue teñido en sangre, para que ahora nosotros no perezcamos, pues ahí fue el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Él dijo: consumado es, hecho está, pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Dios, aleluya. Y así como Dios hizo diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel, Dios también hará diferencia entre nosotros, su iglesia, en estos tiempos malos que estamos viviendo, porque son tiempos difíciles, son tiempos engañosos, son tiempos peligrosos, pero Dios hará diferencia también entre nosotros, su iglesia, y este mundo, pues grandes juicios vienen a esta tierra por cuanto han desechado al Dios que lo formó. Mas nosotros en el Señor estamos seguros, pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y puede hacer que a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, pero como la palabra dice, a ti no llegará, porque en 6 tribulaciones te sostendrá y en la 7ª no te tocará el mal. Si lo puedes creer, dale gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Hay un fenómeno que se da en la naturaleza, y esto específicamente es en las hormigas. Las personas que estudian a estos insectos han documentado un fenómeno que ya tiene varios años que lo han descubierto. Yo apenas me enteré recientemente, pero a este fenómeno le llaman el círculo de la muerte. Y las hormigas se comunican por medio de feromonas, que son como un tipo de rastro invisible que van dejando a su paso, y de esa manera no pierden el camino y pueden salir en busca de alimento y regresar y volver al nido sin ningún problema. Y de esa manera, cada vez que una hormiga pasa por aquel rastro invisible, lo vuelve y lo refuerza. Y este fenómeno, los que estudian en las hormigas
han descubierto cómo es que este fenómeno se da y cómo es que este fenómeno se forma en las hormigas. Y esto sucede, dicen ellos, cuando un objeto está obstaculizando el paso de las hormigas y las hormigas no lo pueden pasar, no pueden pasar sobre aquel obstáculo y se ven obligadas entonces a rodearlo. Y es ahí donde existe el peligro que este fenómeno se pueda dar, porque si estas hormigas hacen una vuelta o un giro equivocado, pueden caer en el error de formar un círculo, y al formar ese círculo no pueden salir de él y únicamente van haciéndolo cada vez más grande y cada vez más grande, porque más hormigas se van uniendo a este círculo, uno de los círculos de la muerte, recientemente documentado por un naturalista de los Estados Unidos. Dijo que había visto uno de estos fenómenos que era tan grande, que tenía tantas hormigas, que a cada una de las hormigas le tomaba aproximadamente 2 horas y media para completar el círculo, para completar aquella vuelta. Y dice que este fenómeno duró aproximadamente 2 días hasta que todas perecieron de cansancio. Y esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel, porque a pesar de que Dios les dio ordenanza, mandamiento y estatuto, no quisieron escuchar la voz de Dios, se apartaron y se fueron por sus propios caminos. Dice la Escritura de que Dios les dijo: aquí hoy he puesto el bien y el mal delante de ustedes, y aún así no quisieron escuchar a Dios. Me llama la atención a mí que cuando leo el libro de Deuteronomio, Dios usa 11 versículos para describirle al pueblo todas las bendiciones que vendrán si ellos guardan su palabra. Note esto, 11 versículos usa Dios para describir todas las bendiciones. Luego de que les dice las bendiciones, también les dice las maldiciones. Y para describirles las maldiciones, usa 53 versículos, casi 5 veces la cantidad que usó para describirles las bendiciones. Porque parece que el ser humano no está interesado en todo el bien que Dios tiene para esta humanidad. Pareciera que nosotros únicamente reaccionamos al temor, al peligro y a las consecuencias graves que vienen. Y aún así, dice la Escritura que después de que les dijo las cosas buenas, las bendiciones y todo lo que vendría si ellos no se apartaban de su Dios, y que también les dijo las maldiciones, les dijo: el cielo hoy tienen por testigo delante de ustedes que he puesto ahora el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que vivan, les dijo el Señor, y aún así no quisieron. Y es por eso que vagaron en el desierto 40 años en aquel círculo de la muerte, y ahí perecieron todos. Y cuántas personas que hoy se apartan de la fe para ir tras filosofía hueca y andan vagando en su corazón, porque como dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. No así nosotros, que tenemos la palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Dios, santo. Una iglesia sólida, como punto número 3, es aquella iglesia que permanece en el primer amor. Cuando nosotros como iglesia permanecemos en el primer amor, entonces nadie nos podrá mover de lo que nosotros hemos creído, nadie nos podrá mover del Señor. Como dijo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así dice la Escritura. Además de esto, ahora, hermanos, nosotros, a la luz de la palabra, usted y yo, como iglesia de Dios, tenemos la certeza que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria y la honra a Él. En una ocasión estaba un campesino impartiendo la palabra de Dios,
Y este hombre no poseía grandes conocimientos intelectuales, pero estaba enamorado de Dios. Y hablaba como quien está enamorado de los milagros de Dios. Y hablaba con firmeza y predicaba con unción la palabra. En aquella pequeña congregación donde él predicaba, ahí lo hacía con la ayuda del Espíritu de Dios. Y un día que este hombre predicaba, en medio de aquella pequeña congregación, se había hecho presente una persona que no era de la congregación, que había llegado con malas intenciones, pues quería hacer quedar en vergüenza a aquel predicador. Este hombre hablaba y predicaba precisamente en los versículos que nosotros estamos hablando el día de hoy acerca del pueblo de Israel. Aleluya. Y este hombre predicaba y decía más o menos así: y sacó Dios a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo sacó con brazo extendido y poderoso. Y cuando anduvieron por el desierto, nada les faltó, pues el Señor fue protección de ellos en el calor y también estuvo con ellos en la noche. Les brindó comida, alimento y agua. Además de esto, Dios los hizo acampar a las orillas del Mar Rojo. Y cuando los hijos de Israel acamparon a la orilla del Mar Rojo, dice la Escritura que Faraón escuchó la noticia de que el pueblo de Israel huía, y entonces salió con todo su furor, con todo el ejército que Faraón poseía, y los hijos de Israel alzaron sus ojos, y cuando miraron que el Faraón venía tras ellos, dice la Biblia que lloraron ante Moisés y le dijeron: ¿por qué nos sacaste para que muramos hoy aquí? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? Porque como te dijimos, mejor nos hubiera sido que sirviéramos a los egipcios que morir hoy aquí. Pero Moisés, lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu del Señor, les dijo: no teman, porque estos egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre lo verán. Y estén quietos y vean la salvación que el Señor les hará. Al instante Dios les dijo: dile al pueblo que marche. Y al instante un soplo de Dios llegó y partió aquel mar, y el pueblo empezó a caminar como quien camina por tierra seca en medio del mar, pues tenían a un lado como muro las aguas y al otro lado como muro el mar se había dividido. El pueblo empezó a caminar, y dice la Escritura que el ángel de Jehová se puso en medio de los de Israel y en medio de los de Egipto para que no se acercasen unos con otros. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Dios estaba a punto de salir al otro lado, el ángel de Jehová miró desde la nube a los egipcios que venían a medio camino del mar, y fue y los entorpeció y les arrancó las llantas a sus carros. Y entonces los egipcios se dieron cuenta que habían cometido un grave error, porque empezaron a tocar la retirada, pero era demasiado tarde, porque Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano para que las aguas vuelvan a su lugar. Y así lo hizo Moisés, y todos los egipcios fueron destruidos en aquel día. Dice la Escritura que no quedó de ellos ni uno solo, y se fueron hasta lo profundo del mar como plomo, dice la Escritura. Cuando aquel hombre de Dios terminó de decir estas palabras, aquella persona que había llegado, que estaba en la primera banca, se puso en pie y le dijo: ahí estás en el error. Yo soy un geólogo marino costero y estudio las profundidades del mar y de sus costas. Y ese lugar por donde tú dices que el pueblo de Israel cruzó, dicen los estudios que no tenía grande profundidad, pues no rebasaba de las 4 pulgadas de profundidad del agua. Aleluya. Y ante estas declaraciones, aquel predicador guardó silencio. Y cuando el predicador guardó silencio, aquella persona con una sonrisa burlona le dijo: ¿y entonces qué, predicador? ¿Se le acabó el sermón? Y entonces reacciona el predicador y dijo: perdonen, hermanos, que guardé silencio un momento, pero es que no esperaba una interrupción tan imprudente. Pero gracias, Señor, por ese dato tan importante que usted me acaba de dar, porque a la verdad yo no lo sabía. Y dijo: congregación, iglesia, yo a la verdad pensaba que este milagro era grande, pero ahora, con lo que este Señor nos acaba de decir, ahora estoy convencido que el milagro es todavía más grande, porque hay que ver al Dios tan poderoso que servimos, que en tan solo 4 pulgadas de agua ahogó a todo un ejército, a su jinete y también a sus caballos.
estamos enamorados de Dios, hablamos de esa manera y nadie nos mueve y nadie nos cambia de nuestra opinión ni de nuestra manera que Dios nos ha convencido a través de su Santo Espíritu. Es como cuando se está enamorado y se está a punto de contraer matrimonio, que la persona no mira los defectos, no mira las carencias, porque está enamorado. No importa lo que le digan, aquella persona está enamorado y se va a casar, o está enamorada y se va a casar. Es lo mismo con el Señor. Nadie nos puede mover, porque aunque este mundo venga a presentarte sus deleites y todas las cosas vanas que en este mundo hay para hacerte retroceder de tu fe, tú vas a estar firme, porque dicen ese dicho vago de que esta vida solo es una y hay que vivirla. Pues mire, usted le puede responder, aunque sean 1000 vidas, yo prefiero a Cristo, porque como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque más vale un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos, pues el bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Además de esto, cuando nosotros estamos enamorados de Dios, así como el que está enamorado, que se preocupa por su apariencia, que se preocupa por su caminar, por su hablar y por todo lo demás, cuando se está enamorado del Señor, nos estamos autoexaminando a cómo estamos y cómo andamos delante de la presencia de Dios. En otras palabras, somos entendidos en los tiempos, porque el tiempo se acerca, el tiempo de contraer matrimonio está cerca, y entonces nos alistamos, nos preocupamos y nos autoexaminamos, así como dice la Escritura acerca del rey Ezequías, que fue un hombre, un rey entendido en los tiempos. Pues cuando él recibió el reino, dice la Escritura que él entendió que el pueblo estaba en pecado, había mucha idolatría, pero este rey, dice la Escritura, de que se preocupó por santificar al pueblo, porque destruyó los lugares altos, quitó los símbolos, cortó las imágenes de acera. Dice la Escritura que también hizo pedazos la serpiente de bronce que había levantado Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Además de esto, no se apartó de todas las cosas que David su padre había hecho, y guardó todos los mandamientos que Dios prescribió por medio de Moisés a su pueblo. Y dice la Escritura que donde quiera que este rey iba, se volvía victorioso, porque Dios estaba con él. Y entendió este rey que ya no tenía por qué seguir bajo la opresión que tenía en aquel tiempo, y les hizo guerra. Y así nosotros hoy, como iglesia del Señor, tenemos que entender que estos no son tiempos para seguir bajo ninguna opresión del enemigo. Es tiempo que nos levantemos en el poder del Señor, que tomemos toda la armadura de Dios y que nos levantemos en guerra, porque esta batalla no es de nosotros, sino que de Dios. Cuando Joab, general del ejército de David, salió a la guerra para pelear contra los sirios, dice la Escritura que cuando Joab ya estaba en medio del campo de batalla, se enteró que también venían los amonitas a la retaguardia a manera de hacerles una emboscada. Y dice la Escritura que cuando Joab escuchó esto, no retrocedió ni se fue corriendo, sino que dice que tomó de los más aventajados del ejército y puso a Abisai su hermano como capitán de aquel otro ejército. Y además de esto le dijo a Abisai su hermano, le dijo: si los amonitas pudieren más que tú, entonces yo vendré y te ayudaré, y si los sirios pudieren más que yo, entonces tú vendrás y me ayudarás. Así que esforcémonos por nuestra familia y por las ciudades de nuestro Dios. Y hoy nosotros también, que así como Joab y Abisai, que eran hermanos en carne, nosotros somos hermanos por la sangre de Jesucristo. Tenemos que pelear hombro a hombro y mano a mano. Así que, iglesia de la voz que clama, esfuércese y esforcémonos por nuestra familia, por nuestras ciudades y por todo lo que Dios nos ha dado a poseer, porque Él está con nosotros, Él pelea por nosotros. Así que hoy tome toda la armadura de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay poder en Jesús. Bendito Dios, aleluya. Además,
Cuando se está en el primer amor, hay un anhelo ferviente por la plena redención de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Y esto es igual al arrebatamiento. Cuando nosotros estamos verdaderamente enamorados del Señor, no nos da igual que el Señor venga hoy o que venga el otro año. Cuando nosotros estamos enamorados verdaderamente, estamos anhelando, porque no basta únicamente saber que viene, no basta únicamente esperar que venga, no basta nada más que esas cosas, hay que anhelarlo y hay que pedirle al Señor que venga por nosotros. Hay que entender que estamos viviendo una situación peligrosa en este mundo y la iglesia tiene que anhelar estar con el Señor. Hay una carta que el Señor le envía a una de las iglesias de Asia. Y esta iglesia a la que el Señor le envía esta carta es una iglesia sufrida, trabajadora y también celosa de la obra de Dios, igual que la iglesia de la voz que clama. Pero esta iglesia tenía un defecto, y es que había dejado su primer amor, porque en aquella carta el Señor le dice: he aquí que yo conozco tus obras y tu gran esfuerzo y tu paciencia, y que no soportas a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquella iglesia había dejado el primer amor. En otras palabras, esta iglesia ya no estaba anhelando la venida del Señor. Ya le daba lo mismo si el Señor venía hoy o venía mañana o venía el otro año o venía dentro de 10 años. Le daba lo mismo. Había dejado su primer amor. Porque cuando tú estás enamorado, no te da lo mismo que pasen 5 años o que pasen 2 años. Tú quieres casarte ya. Tú quieres estar con el amado ya. Tú quieres que el tiempo pase volando, porque no aguantas estar con el Señor. Así tiene que ser la actitud de una iglesia que es sólida. Todas las iglesias y las congregaciones les encanta compararse con la iglesia de Filadelfia, porque es la que más encomiada sale delante de Dios, es la que más alabanza le da al Señor. Y está bien que nos queramos comparar con la iglesia de Filadelfia, está bien, porque esa debería de ser nuestra meta: salir bien encomiados delante de Dios, salir bien alabados por el Señor. Porque de qué sirve que los hombres te alaben, pero si Dios te aborrece. Tenemos que nosotros buscar la aprobación de Dios y no la aprobación del hombre. Porque es bonito todo lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí que yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque a pesar de que tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia. Por lo cuanto yo te guardaré en el día de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Está bien que nos comparemos a esa iglesia, pero que nos revisemos a la luz de la palabra para ver que no estemos cayendo en la iglesia de Éfeso, que se le dijo estas cosas y que hayamos perdido de vista nuestro primer amor. Porque no basta únicamente ser trabajador en la obra, no basta únicamente ser sufrido, no basta únicamente ser celoso de la obra de Dios. También hay que anhelar la venida del Señor. ¿O no anhela usted ver al que entregó su vida en la cruz? ¿No anhela usted hoy mirar las manos de aquel que fue clavado en la cruz del Calvario? ¿No anhela usted mirar ese rostro? ¿No anhela usted mirar a los ojos de aquel que te miró antes de que fuese formado en el vientre de tu madre? Dale la gloria y la honra al que vive por los siglos, porque la venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto, pero hay una iglesia que le está esperando. Gracias, Señor. Y esa es la iglesia que se va en el día del arrebatamiento. La iglesia que le está esperando. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la Escritura y miramos de los últimos versículos que se habla en Apocalipsis, ¿cuál es la iglesia a la que se le dice todo esto que se le dijo a Filadelfia? Es la iglesia que dice: y la esposa diga ven, y el Espíritu dice ven, y el que oiga diga ven. Amén, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y esa debe de ser nuestro anhelo día con día. Ese debe de ser nuestra petición, y ese debe de ser el culminar de cada oración de nosotros. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. No tardes más.
Cristo está a las puertas. Las señales se están cumpliendo. Y si no puede ver eso, compre colillo del Señor para que los ojos suyos sean abiertos, porque el tiempo está cerca. Todas las señales se están cumpliendo. Y sabe que a medida el tiempo va corriendo y las señales se van cumpliendo, al igual como cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de aquella gran esclavitud en que se encontraban en Egipto, dice la Escritura de que la mano del faraón se hizo más grave al pueblo de Israel, porque a pesar de que faraón había sido destruido y todo su pueblo con él, porque así lo dice la Escritura, aún su corazón estaba endurecido y no quería dejar ir a su pueblo Israel. Y así este faraón, que había sido endurecido su corazón, dice la Escritura que trató de negociar con Moisés para que no se fueran de ahí. Trató de negociar en varias ocasiones. Primero le dijo: está bien, los dejaré ir, pero con tal de que no vayan más lejos de 3 días. Y aún así no los dejó ir. Después le dijo: está bien, vayan y adoren a su Dios, pero vayan únicamente los varones. Y tampoco lo dejó ir. Después le dijo: vayan, pero dejen aquí los animales. Pero Moisés, siervo de Dios, que estaba lleno del Espíritu de Dios y de su palabra, no aceptó ninguna negociación del faraón, porque entendió que Dios estaba con él y que había quebrantado al faraón y que no podía resistir a lo que Dios estaba haciendo. Así que se paró firme y le dijo a faraón: no, nosotros nos iremos con nuestros ancianos, con nuestros niños, con nuestros hijos y con nuestras hijas, y también con nuestros animales, y con una pezuña que vamos a dejar aquí. Así que, iglesia de Dios, estos tiempos que estamos viviendo, si usted siente un poco de frío en su corazón, tenga cuidado, empiece a ponerle cuidado, porque la mano del faraón se está agravando contra la iglesia de este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, pero una iglesia que es sólida porque depende de Dios, una iglesia que escucha la voz de su Dios y la pone por obra, una iglesia que está en el primer amor de Dios, entiende de que el enemigo, al igual como el faraón, estaba destruido y estaba hecho una basura porque Dios lo había acabado. Así también el príncipe de este mundo ya fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor, que le sirvió públicamente, y aún así que está quebrantado, el enemigo quiere negociar con la iglesia. Y es por esto que muchos de nosotros, todos, tenemos familiares que no los quiere soltar el enemigo, que todavía están esclavos en el pecado. Y por eso es que la iglesia tiene que pararse en fe, recordando que Dios está con nosotros y que Él ya nos dio la victoria. Así que una iglesia que entiende que Dios está con él, se le puede parar de frente al enemigo y decirle: mira, diablo mentiroso, el Señor está con nosotros. Así que en el día del arrebatamiento nos iremos con nuestros ancianos, con nuestros niños, con nuestros hijos y con nuestras hijas, y no te vamos a dejar nada. Así que, hermanos, no se rinda con su familiar inconverso. Siga orando, siga pidiendo, siga intercediendo, porque cuando nosotros estamos enamorados del Señor, mire como Moisés, que había entendido que estaba en las manos de Dios, que no quiso dejar nada, incluso le dijo a